Muchas gracias una vez más, hermanos, por esta invitación. Ya la mayoría sabe que estamos viendo 2 Timoteo, capítulo 2. Vamos a continuar la lectura, versículo 1 del capítulo 2. Dice así la palabra de Dios, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hasta ahí nomás vamos a leer en esta ocasión. Hemos estado viendo este libro, 2 Timoteo, un libro que el apóstol Pablo escribe estando consciente de su partida inminente. Él está preso en Roma, ya no de la misma manera como la primera vez hemos dicho, donde él tenía una casa que pagaba, que alquilaba, le permitieron eso. En esta ocasión no. En esta ocasión él sabe, y lo va a decir en el capítulo 4, que él está cerca su partida, muy pronto está a partir, y él ve de alguna manera que Timoteo tiene que continuar llevando el testimonio, pero ahora ya no, digámoslo así, en segunda fila, sino que ahora en primera fila él tenía que llevar el testimonio. Y Pablo escribe este segundo libro para poder animar a Timoteo para seguir adelante en la obra del Señor, que por lo demás el servicio en la obra del Señor pareciera ser algo fácil, los que miramos quizás desde afuera, pero en realidad nos damos cuenta por la palabra de Dios y por los mismos siervos de Dios que encuentran a veces el servicio que prestan, que en realidad es un servicio arduo, un servicio que muchas veces es hasta ingrato y trae ingratitud. Fíjese que el apóstol Pablo, nos damos cuenta que en el capítulo 4, por ejemplo, que él tiene que decir que le han dejado, que está solo, pero que el Señor no se ha apartado de su lado. Y uno podría decir, pero ¿cómo es posible un hombre que hizo tanto bien al pueblo de Dios? ¿Cómo puede decir este hombre que ha escrito libros para el beneficio del pueblo de Dios, escritos para el beneficio del pueblo de Dios, tiene que decir que está solo? En el capítulo 1 ha dicho que todos los de Asia le han abandonado. Pero es la realidad muchas veces de los siervos de Dios. Y uno se asombra cómo el pueblo de Dios muchas veces, a veces no quiere identificarse con el siervo de Dios. Y Pablo lo deja plasmado aquí para que Timoteo se dé cuenta de la realidad. Pero también esa es la realidad aquí nuestra, humana. Pero hay una realidad superior a esa, que es la que el Señor no le ha abandonado. Y el Señor está con él y seguirá con él. Y entonces Timoteo tiene que entender que el Señor, quien vivió en este mundo y pasó todos esos sufrimientos, incluso hasta la muerte y muerte de cruz, está con su siervo. Y entonces Pablo le va a enseñar y le va a decir en este segundo libro que Timoteo, con quien realmente cuenta, es con el Señor. Fíjese que en este segundo capítulo, Timoteo tenía que darse a la tarea de ejercer el discipulado para que la palabra de Dios se pudiera mantener a través de los tiempos. Pero antes de eso, en el versículo 1 le dice que tenía que revestirse de poder, tenía que ser el poder de la gracia de Dios, tenía que llenar su vida, porque la tarea que se le encomendaba no era para nada fácil también. De preocuparse de esos hombres
fieles, para que fueran aptos para enseñar a otros y las verdades de Dios pudieran mantenerse y persistirse en el tiempo, porque tarde o temprano todos iban a partir. Pablo estaba pronto a partir, Timoteo después más adelante iba a partir, y así, pero la palabra de Dios tenía que continuar, las enseñanzas de la palabra de Dios tenían que continuar, y entonces Pablo le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, y tenían que ser hombres fieles porque no podían cambiar la palabra de Dios, no podían introducir ni agregar ni quitar nada a la palabra de Dios, sino que lo que el apóstol Pablo o el Señor a través del apóstol Pablo le estaba hablando a su pueblo. Y entonces Timoteo tenía que darse a esa gran tarea de ejercitar a esos hombres fieles, hombres que se iban a dedicar, que iban a gastar su tiempo, su vida, en aprender las enseñanzas de la palabra de Dios y reflejarlas con su vida ante muchos testigos, al igual que el apóstol Pablo. Pero ese trabajo, ese ejercicio, es un ejercicio desgastante, pero que también iba a tener consecuencias. Y por eso en el versículo 3 le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y entonces ahora lo va a introducir en una metáfora del soldado. Y el soldado, fíjese usted, quien se lista en la milicia sabe a lo que va de alguna manera, aunque quizás no lo dimensiona en su plenitud, pero saben que se está enrolando. Quienes han hecho el servicio militar saben de alguna manera qué es lo que les espera, aunque lo que les sucede ahí adentro en el servicio militar sobrepasa quizás mucho lo que ellos pensaron vivir. Pero aquí el apóstol Pablo ahora le va a decir a Timoteo que él es un soldado de Jesucristo, pero le dice que tiene que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y entonces esa expresión buen soldado de Jesucristo significa que él va a experimentar sufrimientos, pero no está solo, ya que esa expresión sufre penalidades significa comparte con nosotros los sufrimientos. Y Timoteo tenía que darse cuenta de que ya habían hombres de Dios que estaban sufriendo. Y Timoteo tenía que entrar en ese círculo de esos hombres de Dios que iban a sufrir sufrimientos, pero por ser un buen soldado de Jesucristo, es decir, aquellos soldados que llevaban adelante el cometido para el cual fueron llamados. Por eso se describe aquí como buen, como alguien que cumple a lo cual ha sido llamado. Ahora dice soldado de Jesucristo, porque le pertenece a él, se debe a él, a Jesucristo. No es un soldado en un regimiento humano, sino que es uno de la milicia celestial de Jesucristo, le pertenece a Jesucristo. Y entonces ahora le va a decir, versículo 4, ninguno que milita, ninguno que hace ese servicio militar, ninguno que se enrola en ese servicio militar, en ese servicio celestial, diríamos nosotros, se enreda en los negocios de la vida, queda atrapado, queda absorbido por los negocios de la vida. Los negocios de la vida, quien atrapa, y siendo este soldado de Jesucristo, fíjese usted, que impide que el soldado cumpla la misión para la cual fue llamado. Y entonces, aunque los negocios de la vida sean legítimos, aunque sean honestos, sinceros, necesarios, pero entorpecen muchas veces el ejercicio del soldado de Jesucristo. Un soldado que ha sido llamado para ciertas funciones y los negocios de esta vida truncan ese servicio. Y entonces Pablo le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. A fin, el propósito es agradar a aquel que lo tomó por soldado, complacer a aquel que lo ha llamado a esta milicia del cielo. Y todo esto se lo dice Pablo a Timoteo. Y ahora, versículo 5, donde tenemos que continuar, dice así, y también, y ahora le va a mencionar otra figura, otra metáfora. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y si anteriormente, fíjese usted, el soldado de Jesucristo tiene que ver con cumplir las órdenes,
con sujetarse a aquel que le ha llamado, con agradar a su capitán. El soldado lo único que quiere es agradar a aquel que lo ha tomado como soldado, agradar a su capitán. Y aquí el atleta entonces ahora tiene que ver con cumplir las normas, con no salirse de los márgenes que tiene, con los parámetros que tiene. Y entonces aquí tenemos una figura de uno que lucha legítimamente, que no se sale de la palabra de Dios, que son las normas que tenemos cada hijo de Dios, cada siervo de Dios. Cada soldado de Jesucristo tiene un manual y su manual es la palabra de Dios. Y entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, el que lucha como atleta, el que compite como atleta, no es coronado, si no compite conforme a las normas. Y entonces le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, nosotros tenemos un patrón, nosotros tenemos una norma, tenemos leyes, tenemos una demarcación. Y esas normas y esa demarcación es la palabra de Dios. Y nosotros, cual soldados de Jesucristo, queriendo agradar a nuestro capitán, Él nos da las instrucciones. Y las instrucciones están en la palabra de Dios. Y como los atletas que se preparan para la competencia, tienen que cumplir bajo las normas en las cuales está esa competencia, nosotros también. Para ser coronados, para disfrutar de ese galardón. Y entonces fíjese usted que aquí de alguna manera, en este símil que menciona aquí, nos está llevando a pensar en lo que será cuando estemos delante del Señor en su tribunal. Y nos está llevando a considerar aquella corona que recibirán o que recibiremos todos los que hemos luchado legítimamente o procuramos luchar legítimamente bajo las normas, bajo el parámetro de la palabra de Dios, sin salirnos ni un margen. Fíjense que tenemos por delante, después que el Señor venga a buscarnos a los que hemos creído en las nubes para estar para siempre con Él, el evento que continúa es el tribunal de Cristo. Y donde ahí en ese tribunal se va a pasar revista, dice Primera de Timoteo, capítulo 3, donde se va a escudriñar incluso hasta las intenciones del corazón. Primera de Timoteo, capítulo 4, los primeros versículos, donde Pablo dice que ni yo mismo me juzgo, porque serán aclarados en aquel día las intenciones de nuestro corazón. Y tendremos que dar cuenta todo de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo en el cuerpo. ¿Y cuántas cosas van a sufrir? Una pérdida. Cosas quizás en las cuales nosotros teníamos puesta nuestra esperanza de que agradaba a Dios. Y quizás veremos con tristeza cómo se transforman en cenizas, polvo, donde escucharemos que es una gran pérdida. No estará en juego nuestra salvación. Creo que eso es claro, la palabra de Dios. Seremos salvos aunque por fuego, dice ahí mismo en Primera de los Corintios, capítulo 3. Pero triste es servir al Señor y que todo nuestro servicio se transforme en ceniza. Entonces Pablo dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha conforme a las normas. Fíjese que los atletas, nos cuentan los historiadores, en aquellas épocas, ellos firmaban un documento, donde a través de esa firma y juramento a sus respectivos dioses, indicaban que iban a cumplir todas las normas que estaban establecidas. Incluso había normas, reglamentos, para prepararse para la competición. Ellos se inscribían y esa inscripción los hacía ser parte ya de esa lucha.
y ellos tenían que tener un tiempo de preparación. Y en ese tiempo de preparación, ellos también se comprometían a cumplir las normas. Y cuando ya estaban en la competición misma, también cumplían las normas. Entonces, antes y durante la lucha, ellos cumplían las normas con el propósito de ser coronado, con el propósito de ser reconocido como participantes legítimos de aquel ejercicio que ellos se inscribieron. Y entonces Pablo nos lleva aquí a nosotros a considerar la importancia de estar cubiertos por la palabra de Dios y no salirnos ni a derecha ni a izquierda de lo que es la palabra de Dios. Y entonces fíjese usted que aquí Pablo está preocupado de que Timoteo sea resguardado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que lo va a resguardar a él. Y es lo que lo va a llevar delante del Señor a ser coronado por el servicio que él ha prestado fielmente al Señor bajo los parámetros de la palabra de Dios. Y entonces nosotros nos queda atender a esta expresión, a luchar, pero legítimamente, bajo el marco de la palabra de Dios y no salirnos de ellas por muy buenas ideas que sean a veces y que se quieran implementar muchas veces, pero si no tiene sustento en la palabra de Dios, mejor no llevarlas a cabo, mejor no embarcarse en una empresa así, donde tiene por fundamento buenas ideas y no la palabra de Dios. Porque todo lo que se emprenda al margen de la palabra de Dios, por muy buenas ideas que sean, va a sufrir pérdida. Y yo me imagino que nadie quiere trabajar para que su trabajo sufra pérdida. Nadie construye una casa, por ejemplo, pensando en que el día de mañana se va a quemar y uno procurará de construir lo mejor posible, quizás con materiales sólidos, colocando todas las cosas como corresponden, como el manual nos indica, la electricidad, los cables necesarios que tengan que ser usados para que no sufran algún desperfecto, alguna chispa que después yo termine dándome cuenta que eso que se construyó se quemó. Y uno trata de cumplir esos reglamentos, esas márgenes que uno tiene ahí. Y uno se ciñe a esas normas. Bueno, en el servicio al Señor también. También tenemos norma y nuestra norma es la palabra de Dios. Y entonces Pablo le dice a Timoteo en el versículo 5, y también el que lucha como atleta, el que lucha queriendo avanzar. El atleta es el que corre y el que corre hacia adelante. Yo no he visto un atleta que corra hacia atrás. Corre hacia adelante. Corre pensando en avanzar, en llegar lo mejor posible a la meta. Y fíjese que esta ilustración no tiene tanto que ver con llegar primero o llegar lo antes posible, sino que más bien esta ilustración tiene que ver con avanzar, pero avanzar legítimamente. Avanzar, pero avanzar bajo el marco de la palabra de Dios. Avanzar haciendo lo que la palabra de Dios nos indica. Y entonces aquí Pablo invita a Timoteo y nos invita a nosotros a través de Timoteo a considerar la palabra de Dios. Fíjese que lo leímos la vez pasada, pero muy bien, otra vez, vale la pena leer aquellas expresiones que Dios le dijo a Josué, diciéndole, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo
te saldrá bien. Y este versículo de Josué 1:8, fíjese usted que está después de que le dice en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque lo que va a decir a continuación, que este libro de la ley no se va a apartar de ti ni de día ni de noche, y que tienes que meditar en ella, y si andas conforme a ella, todo te saldrá bien. Requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere invertir tiempo en la palabra de Dios para saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y conoceremos, fíjese usted, conoceremos a nuestro Dios y disfrutaremos muchas veces de la guía, de la dirección del Espíritu de Dios para su servicio. Y todo ese servicio, amparado en eso, llevado a cabo de esa manera, va a ser reconocido en el tribunal de Cristo, hermano. Y entonces, aquí Pablo nos lleva a considerar ese evento, a mirar al cielo, a levantar nuestra mirada, a levantar esa mirada en nuestro servicio al Señor. Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Mire, hemos mencionado, el apóstol Pablo ha mencionado la milicia o el ejército, ha mencionado el deporte y ahora va a mencionar la agricultura. ¿Y cuál es el énfasis aquí? Es el trabajo duro y arduo. Es trabajar y trabajar. Mucho trabajo, trabajo esforzado. La milicia, el soldado, agradar a su capitán. El que lucha, mantenerse bajo las normas de la palabra de Dios. Pero el labrador es poner el hombro, es trabajar. Y por eso dice el labrador, para participar de los frutos, que es el resultado final, los frutos, y lógicamente él va a participar de esos frutos, dice, debe trabajar primero. De hecho, los que entienden el idioma original colocan en primer lugar el trabajo y después participará de los frutos. Entonces el versículo debería de leerse el labrador que trabaja primero, o el que primero trabaja con esfuerzo, con dedicación, puede o podrá participar de los frutos. Y entonces se enfatiza aquí el trabajo. Y aquí esta expresión trabajar habla de un esfuerzo inagotable, incansable, hasta sudar. Habla de un trabajo duro. Y muchas veces el apóstol Pablo, quien cumplió todos estos tipos de figuras que él ha mencionado, muchas veces el apóstol Pablo trabajaba con gran esfuerzo en la obra del Señor, con el propósito, lógicamente, como cualquier trabajador, de ver los frutos de su trabajo, pero él se dedicaba al trabajo arduo. A veces no descansaba, a veces llegaba a una ciudad, predicaba el evangelio y venían los judíos detrás de él, se instalaban en esa ciudad y él tenía que ir a otra ciudad y partía de cero nuevamente. Y en algunas ciudades estuvo mucho más tiempo que en otras, pero en todas él era perseguido, él era acusado injustamente y seguía a otra ciudad y continuaba trabajando. Y trabajó hasta los últimos días de su vida. Yo a veces he escuchado a nuestro hermano Manuel Arévalo decir que el hombre de Dios no se jubila. Y tiene razón. Pablo trabajaba y trabajaba y trabajaba con el propósito de ver aquellos frutos para la honra y gloria del Señor. Y los vio. Pablo pudo decir, por ejemplo,
a los de Tesalónica que ellos eran su corona y gozo delante del Señor, porque Él llevó el Evangelio a aquella ciudad de Tesalónica. Estuvo poco tiempo, no sabemos cuánto, pero fue bastante poco el tiempo que estuvo ahí, pero hubo fruto para la gloria del Señor. Entonces, el labrador debe trabajar primero, muchas veces hasta el cansancio, muchas veces hasta se desvela. ¿Cuántas veces quizás le ha pasado a usted que le llaman, diríamos nosotros, a deshora para que pueda prestar alguna ayuda, algún servicio? Y ahí va el hombre de Dios a prestar aquel servicio, aquella ayuda, aunque sean en horarios inoportunos, muchas veces decimos nosotros, pero que en realidad el necesitado no se está fijando en los horarios inoportunos, sino que está apremiado por esa urgencia que tiene. Y entonces, muchas veces, a veces después viene el fruto, después de ese servicio que presta el hombre de Dios a esas personas necesitadas. Bueno, primero hay que trabajar, dice Pablo, para participar de los frutos, para tener parte de esos frutos que vienen por el trabajo y que el Señor ha permitido que ese trabajo pueda dar aquel fruto para la honra y gloria de su nombre. Pablo termina aquí las figuras que ha mencionado. Hemos dicho del soldado, hemos dicho también del atleta, hemos hablado ahora del agricultor, y uno esperaría que Pablo le dijera por qué ha mencionado eso, o cuál es la aplicación de lo que Pablo ha mencionado. Pero fíjese, si uno lee el versículo que sigue, que es el versículo 7, mire lo que le dice a Timoteo: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Fíjese lo que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo quiere que Timoteo experimente delante del Señor la interpretación de lo que le acaba de mencionar. Pero antes de eso, le dice cómo lo puede llevar a cabo, cómo lo puede hacer. Y entonces le dice, considera. Y esa expresión significa reflexiona, medita, trae a tu mente para que puedas meditar en lo que yo te he dicho. Y entonces Timoteo tenía que invertir tiempo en la meditación de la palabra de Dios. Este es un ejercicio espiritual que muchas veces, mis queridos hermanos, debemos confesar que queda muchas veces de lado en nuestra vida. A veces estamos acostumbrados solamente a leer y leer y leer y leer y no meditar. Y aquí Pablo le da este consejo a Timoteo: medita, reflexiona en lo que te acabo de decir. Y si Timoteo hace esa meditación, invierte tiempo en esa reflexión, en reflexionar sobre la palabra de Dios, ¿sabe lo que va a ocurrir? Lo siguiente: y el Señor te dará, es la expresión correcta, no te dé, sino que te dará. Hay una promesa aquí. Y la promesa es que si Timoteo medita en la palabra de Dios, el Señor te dará entendimiento. Tremenda promesa que Pablo le indica a Timoteo. Pero Timoteo tenía que darse al ejercicio de meditar en la palabra de Dios, y el Señor iba a intervenir en la vida de Timoteo y le iba a dar la comprensión necesaria de la palabra de Dios que estaba meditando. Era Dios quien quería, a través del Señor Jesucristo, quería intervenir en la vida de Timoteo.
Más adelante le va a hablar de Jesucristo, fíjese usted. Y aquí fíjese que Pablo está invitando al Señor en la vida de Timoteo, no porque no lo tuviera, sí lo tenía, pero en el servicio, en la obra de Dios. Muchas veces pareciera, a través de las circunstancias difíciles que uno tiene que vivir, pareciera que el Señor se está alejando, y no es así. El Señor siempre está cerca y quiere ser parte de nuestra vida. Incluso en medio de las circunstancias difíciles, el Señor no se va, aunque nosotros nos pareciera que Él está lejos. Y que clamamos muchas veces y pareciera que Él no oye, no escucha. Pero Él está ahí. Y quiere estar ahí. Y quiere revelarnos su palabra. Pero esa palabra revelada por el Señor, ya que dice, y el Señor. Fíjese que le menciona aquí como Señor. Porque Él tiene el control absoluto. No solo de las circunstancias, sino que Él es el Señor de la palabra también. Y entonces el Señor te dará comprensión, entendimiento. Tú podrás entender y comprender lo que Pablo le estaba escribiendo y que era necesario que Timoteo pudiera vislumbrar por qué Pablo me está hablando de los soldados, por qué Pablo me está hablando de los atletas, por qué Pablo me está hablando del labrador. ¿Por qué me está mencionando a estas personas que yo realmente las conozco? Él veía soldados, él veía atletas en los juegos, y él veía al labrador trabajando la tierra. Y él podría tener alguna idea de lo que podría significar o para dónde quería apuntar el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo le dice, mira, reflexiona en estas palabras, medita en estas palabras. Y la promesa es que si tú lo haces, el Señor te dará comprensión en todo. Tú podrás ver cuál era el propósito de mencionar a estos hombres y lo que ellos realizaban. Y tú podrás entender y comprender por qué te he mencionado a estas personas. Porque el Señor iba a intervenir en la comprensión de esta palabra. Entonces fíjese que Pablo no solamente le dice a Timoteo que reflexione en esas palabras, sino que también le va a decir que el Señor se hará presente en la comprensión de esas palabras. Y Timoteo iba a poder tener la interpretación dada por el Señor. Lo que significaban estas palabras para él en esa circunstancia. No es que necesitara una interpretación diferente o especial, pero Timoteo tenía que entender por qué eran esas palabras necesarias para él en esas circunstancias en las que él estaba. Él estaba en Éfeso, una ciudad bastante complicada con creyentes, pareciera ser que no eran muy dóciles y que querían introducir enseñanza errónea al pueblo de Dios. Y Timoteo estaba ahí para mencionar y defender la palabra de Dios. Y Pablo le anima a través de estas figuras. Y además le dice, mira, el Señor se va a hacer presente en la comprensión de estas figuras. Y ahora le va a decir, versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y ahora le va a decir Pablo, dejando de lado ahora las figuras, le va a presentar a Jesucristo. Pero fíjese que nuestra Reina Valera aquí dice, acuérdate, pero en realidad lo que quiere decir es que tenía que traer a la memoria, recordarse de Jesucristo, no porque Timoteo lo haya olvidado o se haya olvidado de Jesucristo, sino que más bien para que se diera cuenta la importancia de lo que Jesucristo es y lo que Él hizo. Y entonces
reflexionar y meditar sobre Jesucristo ahora, trayéndolo a mi vida, trayéndolo a mi mente, le iba a fortalecer para seguir adelante en el servicio al Señor. Y entonces por eso Pablo ahora le presenta y le trae para que reflexione, para que considere a la persona de Jesucristo. Y se lo dice de esta manera: trae a tu mente a Jesucristo. Y le menciona que es lo que tenía que hacer, ya que es un imperativo aquí. No le está dando una sugerencia, sino que le está diciendo: Timoteo, mira, lo que tú necesitas es traer a tu mente a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí le dice a Jesucristo, y le menciona a Jesús y después el Cristo, su nombre completo. Y le menciona a aquel que se humilló siendo hombre, pero también le menciona a aquel que es divino y glorificado como el Cristo. Y entonces le dice: acuérdate de él que anduvo aquí en este mundo, aquel que hizo su tienda y habitó entre nosotros. Acuérdate cómo a él le trataron. Acuérdate cómo las cosas que decían de él. Pero no solamente de esas cosas acuérdate, sino que acuérdate también que ese Jesús que habla de su humanidad y de su obra que él iba a realizar, ya que Mateo nos dice: y pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí quisiéramos hacer un paréntesis para nuestros amigos que aún no conocen a Jesucristo como su Salvador personal. Fíjese que Pablo le dice a un creyente, que es Timoteo, que traiga su memoria a Jesucristo por lo que él hizo, por lo que él vivió en este mundo. Porque la verdad es que el Evangelio también anima y fortalece al pueblo de Dios. Pero aquí queremos pensar un poquitito, ya que esa es la idea que Pablo tiene aquí en mente, es animar a un creyente a través del Evangelio por lo que hizo Jesucristo en este mundo. Pero aquí queremos mencionar a nuestros amigos. Jesucristo se humanó, Jesucristo participó de carne y sangre y habitó entre nosotros, dice la palabra de Dios. Entre nosotros. Él tenía todo el derecho de estar sobre nosotros. Pero no, él habitó entre nosotros. Eso significa que se hizo uno como nosotros. Y anduvo en este mundo haciendo bienes, dice la palabra de Dios, sanando. Pero fíjese que había los encargados del pueblo, aquellos que tenían que vislumbrar la presencia del Mesías en este mundo, ya que se había levantado Juan el Bautista diciendo que detrás de él venía uno, del cual no era digno de desatar la correa de su calzado. Y había anunciado aquella voz que clama en el desierto que iba a preparar el camino para el Señor, para que el Señor se presentara. Y así lo hizo Juan, el que bautizaba. Y todos estaban ahí escuchando ese mensaje, por lo tanto, estaban siendo advertidos que el Mesías venía, y venía muy pronto, ya que tras de mí viene uno, dice Juan. Y cuando él aparece, estos encargados del pueblo, el sacerdote, el sumo sacerdote, los que eran encargados de ministrar la palabra de Dios, tenían que haber vislumbrado al Salvador. Pero cuando le vieron, ellos se sintieron pasados a llevar, ya que el Salvador no les pidió permiso a ellos, no se les presentó a ellos, sino que al pueblo de Dios. Pareciera que ellos se consideraban más importantes que el pueblo de Dios. Y se molestaron porque el Señor no fue a reverenciarlos a ellos, a pedirles permiso a ellos para presentarse al pueblo de Dios. Y ellos lo único que dijeron: es un impostor. No es el que dice ser. Y buscaban ocasión, no solamente para acusarle, sino que para matarle. Y buscaron una y otra ocasión para levantarse en contra de él.
¿Hasta qué? Hasta que nuestro Dios lo permitió. Y estando en el huerto de Getsemaní, sabiendo en esa noche, después de haber estado con los suyos, habiéndoles dado grandes enseñanzas, Juan capítulo 13, 14, 15, se adelanta a aquellos que le fueron a buscar a aquel lugar, guiados por uno de los discípulos, Judas el Iscariote, quien le entrega con un beso, dice. Pero antes de que ellos aparecieran, el Señor se adelanta y sale al encuentro. Y les dice: ¿a quién buscáis? Y ellos responden: a Jesús el Cristo. Y él dice: yo soy. Y cuando él dice yo soy, una expresión del Antiguo Testamento, de la manifestación de Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ellos caen a tierra y todos caen a tierra ahí. Los que le habían ido a buscar con palos, con antorchas, como se va a buscar a un malhechor. Todos caen a tierra, absolutamente todos, por esa expresión que él dice yo soy, porque él era el Cristo, él era Dios el Hijo quien estaba ahí. Él podía haberse ido. Nuestro Señor Jesucristo podía haberse ido y no lo hizo. Volvió a preguntar: ¿a quién buscáis? Os he dicho que yo soy. Y se deja tomar, se deja apresar. Le llevan como si fuera un malhechor. Le llevan donde el sumo sacerdote y lo acusan injustamente. Lo presentan delante de Poncio Pilato y le dicen que él tiene el derecho de condenarle a muerte porque ellos no podían, no le estaba permitido. Y él ha quebrantado nuestra ley. Él se ha hecho rey. Y cuando le dicen a Pilato: mira, él se ha hecho rey, para él César no es rey. Él se ha hecho rey, se ha proclamado rey. Y si tú no haces nada, se va a enterar César. Y Pilato, pensando que, lavándose las manos delante de la multitud y diciendo: bueno, yo aquí, yo no quiero, pero ya que ustedes insisten, voy a hacer lo que ustedes dicen, aunque yo no quiero. Entonces yo aquí, yo no soy responsable. Pero él no estaba actuando con la responsabilidad que tenía. Él era el que podía decir: no, lo dejo libre. Pero él decidió entregarlo a muerte, y muerte de cruz. Acuérdate de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo. Lo que él vivió aquí. Querido amigo, Jesucristo fue llevado al madero. Después que Poncio Pilato le condenó, se burlaron de él. Le dieron latigazos. Lo clavaron en una cruz. Le colocaron su causa, que enfadeció al sacerdocio. Decía Jesús, Rey de los judíos. Él era la causa por la cual estaba muriendo. Y estaba siendo reconocido públicamente su causa. Una causa que era verdad. Era el Rey de los judíos, quien estaba siendo crucificado, quien estaba dando su vida. Fíjese que cuando hay un rey en una nación, el último en ser entregado es el rey. Sus súbditos pelean, dan su vida y quieren resguardar al rey. Lo protegen hasta el final. Pero aquí el rey estaba dando su vida por este mundo, por usted que está perdido en sus delitos y pecados.
El rey de Israel y el rey de todo este mundo estaba muriendo por usted. Y él entrega su vida en ese madero. Estamos en una semana donde se recuerda lo que él hizo. Pero más que lo que cuentan las películas o lo que haya visto, si es que ha visto algo, el rey muere por sus pecados, porque sus pecados le condenan a una perdición eterna. Y el rey no quiere que usted se pierda eternamente. Entonces el rey desciende y muere por usted. Y da su vida por sus pecados. Y no solamente da su vida y muere, sino que al tercer día es levantado de entre los muertos. Y ahora está vivo a la diestra de Dios. Y ahora manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta de sus pecados y a que crea en Jesucristo como su Salvador personal. ¿Es eso lo único que puede salvarte, querido amigo, que escuchas y aún no eres de Cristo? No te salva el saber que Cristo vino y murió. No te salva el escuchar de la palabra de Dios, aunque sí te informa lo que tienes que hacer. Pero lo que te salva es la fe en Jesucristo, porque Él murió por ti. Una fe genuina, una fe real, en Cristo y solamente en Cristo, porque Él es el Salvador del mundo. Pablo le dice a Timoteo, a un creyente, que se anime en esto, en Jesucristo. Es Jesús, pero es el Cristo, el Hijo de Dios, quien pasó por todo lo que hemos descrito, pero es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y además le agrega y le dice, del linaje de David. ¿Por qué le menciona del linaje de David? Para que Timoteo se dé cuenta que Jesús el Cristo, del cual él tenía que traer a su consideración en su vida, no tenía que abandonar el pensamiento de Jesús el Cristo y tenía que agregar que es del linaje de David, porque él es el que va a cumplir las promesas de Dios, el que va a llevar adelante el programa divino. Y al ser del linaje de David le corresponde el trono por excelencia. Y un día, fíjese usted, este rey de los judíos que estaba siendo crucificado, un día él vendrá y pondrá los pies en este mundo por segunda vez. Y va a establecer su reino milenario de 1000 años en este mundo. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque él es del linaje de David. Porque a él le corresponde. Porque él fue el que Dios envió cual Mesías. Y que cumplió. Y que venía de la descendencia de David de la tierra de Judá, de la tribu de Judá. Es Jesús el Cristo. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, trae a tu mente a Jesús el Cristo, que es el que va a cumplir las promesas de nuestro Dios. Es aquel que va a llevar adelante el programa divino. Todo lo que hicieron con él no anuló para nada, pero absolutamente para nada, el programa establecido por nuestro Dios. Él lo va a llevar a cabo. ¿Y por qué lo va a llevar a cabo? Mire lo que agrega. Porque Él fue levantado de entre los muertos. Es cierto que Él murió. Es cierto que a Él lo crucificaron. Es cierto que Él fue sepultado. Pero también es cierto que al tercer día Él fue levantado de entre los muertos.
el único que fue levantado por el poder de Dios de entre los muertos para no morir nunca más. Es nuestro Salvador, Jesús el Cristo. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, trae a tu mente a Jesús el Cristo que va a cumplir el programa de Dios, porque está vivo, no está muerto, no es alguien del cual yo no tengo que tener memoria porque vivió hace muchos años y ya no está. No, Él está, y está vivo y está presente. Y va a cumplir el programa de Dios en un tiempo muy, quizás no muy lejano, sino que hasta cercano. Y entonces tú tienes que poner tu mente en eso. Tú tienes que depositar tu mente y tus pensamientos en Jesucristo y lo que Él vivió en este mundo y cómo Dios le levantó de entre los muertos y va a cumplir el programa divino. Y no es esto lo que predicamos, dice Pablo a Timoteo, porque todo esto es conforme a mi evangelio. Es lo que hemos anunciado, Timoteo, cada vez que entramos a una ciudad y le hablamos a las personas de Jesucristo, el evangelio. Es esto lo que decimos. Y esto que decimos nosotros tiene que estar siempre en nuestra mente. Tiene que ser siempre nuestra base de fe para andar en nuestra vida cristiana, considerando a Jesús el Cristo, del linaje de David, levantado de entre los muertos, conforme a mi evangelio. Fíjese que Pablo hace suyo el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo. Y ahora dice Pablo, mi evangelio, porque es parte de su vida. Esta enseñanza, la de Jesucristo, lo que Él vivió, que es el Cristo, el que va a cumplir el programa de Dios, el que está vivo. Para Pablo, esta es una verdad que no la deja escapar ni por un segundo. Y entonces le dice a Timoteo, tómala, hazla tuya, y no la dejes escapar por ningún segundo, porque es lo que te va a fortalecer para enfrentar lo que viene en el servicio a nuestro Dios. Pablo va a describir lo que era vivido, pero le coloca las bases. Le coloca una base sólida en la cual Timoteo tiene que plantearse. Y no solamente Timoteo, sino que todos nosotros tenemos que plantearnos en Jesucristo y recordarnos de Jesucristo, del linaje de David, que ha sido levantado de entre los muertos y que es lo que anunciamos, porque predicamos no solamente ahora el Evangelio de Dios y el Evangelio de Jesucristo, sino que mi Evangelio habla de Jesucristo. Muy bien, hermanos, vamos a orar al Señor para dar por terminada esta reunión. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias, nuestro Dios, por tu palabra, porque nos damos cuenta cómo tú quieres animar a cada siervo tuyo. Y lo hemos comprobado, nuestro Dios, cómo tus siervos de antaño fueron animados por tu Hijo, por tu palabra, y que tú estás presto a fortalecer a cada siervo tuyo, que medita, que te busca, que se acerca a ti. Y Padre, es nuestro deseo, es nuestra intención, a pesar de nuestras debilidades y de nuestras flaquezas muchas veces, es poder buscar tu rostro, es poder refugiarnos en ti y en tu palabra. Padre, fortalécenos por tu Espíritu en el hombre interior, para que tu Hijo sea reflejado en nuestra vida. Pero también pensamos en amigos nuestros que aún no tienen a Cristo como su Salvador. También ellos puedan considerar y reflexionar
acerca de Jesús el Cristo, quien va a llevar adelante todos los propósitos tuyos, y que dentro de esos propósitos tuyos estaba su muerte, su sepultura y su resurrección. Que ellos puedan considerar a Cristo y creer como su Salvador personal. Padre, te damos las gracias por todo, nos encomendamos a ti, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.